Profesora, buenas tardes. Me presento, soy el alumno Mitsu Rivera Caja. Esta es mi exposición acerca de mercancías peligrosas y su clasificación. Primero que nada voy a explicar qué es el concepto. El concepto es que son artículos o sustancias que son capaces de poner riesgos por sí mismas, la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, y que aparecen en la lista de mercancías peligrosas. Pueden transportarse con seguridad por vía aérea siempre que se observen determinados principios de forma estricta. Las mercancías peligrosas no pueden ser transportadas como o dentro del equipaje. Como puede ver, aquí está la imagen de la etiqueta. Como usted señaló en clase, tiene que tener al tipo que pertenece y a la clasificación vía número por número. Como explico también en clase, las medidas son 25 por 25. Tiene que estar en forma de romboide, explicando en qué tipo o qué clasificación pertenece este material de residuo. Tenemos acá una lista de especificaciones de la etiqueta. Primero que nada, tiene que ir de manera que no quede oculta totalmente a vista. Tiene que llevar una etiqueta de riesgo y una etiqueta de riesgo secundario. Tiene que ir en una a la otra sin encimarse, o sea, tiene que estar legible. Fijada en un ángulo de 45 grados en forma de rombo. Tiene que ser visible y legible, entendible. Debe durar y soportar cualquier tipo de clima, ya sea frío, temperatura extrema, y además tiene que contener un número de la 1. Como explico en clase también, tiene cierta clasificación, tiene que tener este número de acuerdo a su tipo, clasificación de tipo de producto, una cantidad y una masa de contenido también explicado, y dirección de transportista o consignatario. Tenemos hasta 9 clases, 9 tipos de materias, empezando por la clase número 1, que son materias y objetos explosivos. Clase 2 distingue gases, la clase 3 distingue líquidos inflamables, la 4 sólidos inflamables, las 5 son materias comburentes y peróxidos orgánicos, 6 materias tóxicas e infecciosas, 7 materias radioactivas, 8 materias corrosivas, 9 materias y objetos peligrosos diversos, que sería miscelánea. Se establecen dos tipos de mercancías, atendiendo a los requerimientos necesarios en su transporte. Se dividen entre clases limitativas y no limitativas. La clase 1 y 7 son mercancías que para ser transportadas deben estar específicamente nombradas y autorizadas en el ADR o RIT. Las no limitativas son las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. En estas se autoriza el transporte por grupos generales. Por lo tanto, no es necesario que una mercancía esté explícitamente nombrada para que se autorice el transporte. Como puede ver en la imagen, también tenemos que en la clase 1 tiene una cierta clasificación que se divide entre puntos. Por ejemplo, son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas con sustancias que de manera espontánea o por reacción química pueden desprender gases a una temperatura y velocidad y pueden producir daños. Tenemos en la división 1.1 explosivos con riesgos de explosión masiva. La división 1.2 explosivos con riesgos de proyección. La división 1.3 explosivos con riesgo predominante de incendio. División 1.4 explosivos sin riesgo significativo de explosión. División 1.5 explosivos muy insensibles, agentes explosivos. División 1.6 explosivos extremadamente insensibles, artículos detonantes. En la imagen puede ver los pictogramas, está señalado por su tipo, clasificación y distingue como le expliqué, el 1.1, 1.2, 1.3. En la clase 2 tenemos los gases, que son materiales que a presión normal y a 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso. Los gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. En esta clasificación tenemos entre 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Tenemos gases comprimidos, cuya
cuyas temperaturas críticas puede ser inferior a 20 grados. En estos ejemplos tenemos el aire comprimido, nitrógeno, oxígeno comprimido, etc. Esos tipos de gases. En los gases licuados son cuyos gases temperaturas críticas puede ser igual o superior a 20 grados, como el cloro, amoníaco, propano, butano. Esos tipos de gases. En el 3 tenemos gases líquidos refrigerados. Gases que cuando son transportados se encuentran parcialmente en estado líquido a causa de su baja temperatura, como un tipo de líquido refrigerado. En el cuarto punto tenemos gases disueltos a presión, gases que cuando son transportados se encuentran dispersos en un disolvente, como el acetileno en acetona, amoníaco en agua. Esos tipos de mercancías tienen esta clasificación. 5. Generadores aerosoles de recipientes de reducida capacidad que contengan gases, que pueden ser los cartuchos de gas a presión. Y punto 6 tenemos los otros objetos que contengan gas a presión. En función de sus propiedades peligrosas que presenten, tenemos denominado por letras el asfixiante, inflamable, tóxico, tóxico inflamable, tóxico comburente, tóxico corrosivo, la TFC, tóxico inflamable corrosivo, la TOC, tóxico combustible corrosivo. Este serían sus pictogramas. Y como puede ver abajo en el parte inferior tiene el tipo número 2 que simboliza que es un gas. En la parte número 3 tenemos materias líquidas inflamables. Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60 centígrados. Estas materias pueden presentar además características tóxicas o corrosivas. Su grado de peligrosidad es inversamente proporcional a su punto de inflamación, o sea, un punto donde puede prenderse. Es decir, cuanto más bajo es el punto de inflamación, mayor es su peligrosidad. Entre ellos tenemos gasolinas, gasiolos, aceites minerales, benceno, barnices, pinturas disolventes, alcoholes. En la imagen puede ver unos ejemplos de tipo de materias líquidas inflamables. Tenemos también una clasificación dentro de esto, que es división 3.1, su punto de evaporación es inferior a menos 18 grados centígrados. División 3.3, punto de evaporación mayor de 23 grados centígrados y menor de 61. División 3.2, punto de evaporación entre 18 centígrados y 23 centígrados. También el pictograma señala que es un producto inflamable, grado 3. Tenemos la clase punto 4, sólidos flamables. Como pueden ver en las imágenes, son sólidos con peligro de incendio, capaces de arder por efecto de calor o por efecto de temperatura, o por llamas o simplemente chispas. Entre ellos tenemos la madera, el acerrín, celulosa de madera, azufre, celuloides, carbones, compuestos fósforos. Tenemos también una clasificación entre estas materias sólidas inflamables, clase 4.1, 4.2, 4.3. En la 4.1 tenemos materias sólidas inflamables que bajo condiciones de transporte son combustibles o pueden contribuir al fuego por fricción. Entre ellos tenemos el fósforo, desechos de caucho, celulosa. En la clase 4.2 tenemos materias que pueden experimentar inflamación espontánea, o sea que puede prender apenas. Se calientan espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales. Entre esto tenemos el carbón en polvo, la harina de pescado no estabilizada, hidrosulfito de sodio, algodón húmedo, fósforo blanco. En la clase 4.3 tenemos materias que al contacto con agua desprenden gases inflamables. Reaccionan violentamente con el agua y que emiten gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella. Tenemos materiales alcalinos, sodio, potasio, bario. Estos son los pictogramas relacionados al punto 4 y como puede ver también son materias sólidas inflamables. Clase 5 tenemos las materias comburentes y peróxidos orgánicos. Son materias que reaccionan dependiendo oxígeno y provocan o favorecen la combustión de otras materias y los objetos que los contengan, sin ser necesariamente combustibles ellas mismas. Entre ellas tenemos a la oxigenada y nitrato de sodio. Materiales
peróxidos orgánicos, sustancias de naturaleza orgánica que generalmente son inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto de la fricción o ser altamente reactivas con otras sustancias. Entre ellos tenemos estos ejemplos que son peróxido de benzoilo, metilocitoína peróxido de butolio, que son sus pictogramas también. Tiene abajo su parte inferior el punto 5, 5.1, 5.2, peróxido orgánico, toxicidad. En la clase 6 tenemos las materias orgánicas infecciosas, que son materiales tóxicas y se dividen también tiene clasificación, clase 6.1 y 6.2. En el 6.1 tenemos que son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o a la muerte al ser ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la piel. Entre ellos tenemos el cianuro, plaguicidas, sales de metales pesados. Estos son materias tóxicas. Tenemos en la clase 6.2 que son materias infecciosas. Aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos, como bacterias, hongos, parásitos, virus o virus mutantes que pueden ocasionar una enfermedad por infección a las personas y a los animales. Incluso puede afectar a unas comunidades. Tenemos desechos clínicos, antrax, VIH, E. coli. Estos también tienen una denominación. Estos son sus pictogramas. El punto 6 está en la parte superior y está explícitamente explicado que dice sustancia infecciosa, en caso de derrame debería notificar a la autoridad competente. Nocivo, estivar lejos de los alimentos. 6, veneno. Este es un pictograma clásico. Por lo tanto significa que si hay un mal manipuleo, pues puedes tener un daño irreparable. En la clase 7 tenemos materiales radioactivos. Como dice su nombre, son materias que desprenden radiación o partículas capaces de provocar daños a las células. Como puede ver en la imagen, tenemos muchas materias, que son uranio, plutonio, torio, iodio, carbono, emisores de reacciones nucleares. Tenemos también una clasificación para estos tipos de materias. Categoría 1 blanca, amarilla, 2, categoría 3 amarilla, y según esto es la intensidad de radiación que emiten. Por lo tanto, se le da un grado de blindaje a sus contenedores. Se clasifican en 3 categorías como vio. Categoría 1, 2, 3. Los pictogramas, dependiendo de la categoría que pertenezcan, y tienen su parte superior, el punto número 7, indicando que son elementos radioactivos. En la clase punto 8 tenemos materiales corrosivos. Son materias que por reacción química dañan la piel y las mucosas al entrar en contacto con ella, lo que pueden ocasionar daños a otras mercancías, medio de transporte o provocar otros peligros. Tenemos aquí unos ciertos productos que no conozco, pero que dan un ejemplo. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, acumuladores de electrolito ácido. También tiene una clasificación según su carácter. Se divide entre materias corrosivas ácidas, materias corrosivas básicas y otros materiales corrosivos. Entre ejemplos tenemos ahí al ácido clorhídrico. En el materias básicas tenemos al hidróxido sódico, y a materias corrosivas un ejemplo claro es el hipoclorito de sodio, que sería la lejía. Tenemos aquí su pictograma. Como puede ver, el punto 8 estaba en la parte inferior. Un buen gráfico que simboliza que si está en contacto puede tener peligro. Es corrosivo. En el punto 9 tenemos que son materias objetos peligrosos diversos. Son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionados y por lo tanto pueden ser transportados en condiciones que deben ser estudiadas de manera particular. Dentro de este grupo se han excluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática terrestre. Tenemos entre los ejemplos asbesto, fibra de vidrio, siliz, harina de resina, aparatos infalibles, pilas de litio, materiales de primeros auxilios, materias peligrosas para el medio ambiente. En el ejemplo puede ver los tipos de productos que ve.
Estos también llevan se diferencian por clases. Puede haber aquí que también tiene una clasificación 9.1, 9.2, 9.2, 9.3. El 9.1 se divide por misceláneas de mercancía peligrosa, el 9.2 sustancia peligrosa para el medio ambiente y el punto 3 desechos peligrosos. Su pictograma, como puede ver abajo, misceláneas en inglés, la parte superior número 9. Muchas gracias por su atención, profesora. Le agradezco mucho la oportunidad y que disfrute esta bella tarde.